¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Iniciamos nueva temporada 2024 de Conversando la Noche, nuestro espacio para dialogar con protagonistas de la actividad tanto política, social, económica, cultural, deportiva. Un espacio en el cual nos tomamos el tiempo de una hora para profundizar algunos temas y conocer mejor a las personas que invitamos. Hoy tenemos a una persona muy conocida, pero que sigue muy activa en distintos ámbitos, incluyendo el ámbito político y social. Ella es la ingeniera Soledad Núñez, que se presenta con esta hoja de vida y luego comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. Soledad Núñez, de 41 años, nacida en Asunción, creció en el barrio General Díaz de la capital. Su infancia pasó en gran parte en el Chaco paraguayo. Egresada de bachiller en diseño gráfico y publicidad, en el colegio fortaleció su vocación social y de servicio. Ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción, integrante del cuadro de honor y mejor promedio de la carrera. Máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Egresada de la Escuela de Gobierno, máster en Gestión Integrada de Proyectos de Construcción y Activos Inmobiliarios por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue ministra de Vivienda y Hábitat del Paraguay 2014-2018. Durante su administración hubo un incremento significativo de la cantidad de viviendas sociales entregadas por el gobierno, destacándose el trabajo con comunidades indígenas, colonias rurales y asentamientos urbanos. En el año 2015 fue electa presidenta de la Asamblea de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano para América Latina y el Caribe. Anteriormente se desempeñó como coordinadora del Plan de Reducción de la Pobreza en Zonas Urbanas y Rurales en la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social dependiente de la Presidencia de la República. Coordinó el Plan Nacional de Gobierno Abierto en el año 2014, fue directora de la Organización Techo en Paraguay 2009-2013 y voluntaria del Consejo Asesor de varias organizaciones de la sociedad civil. Inició su carrera profesional en el sector privado, construyendo escuelas rurales en asentamientos campesinos del país. Se dedicó a la docencia enseñando resistencia de materiales por más de 8 años en la FIUNA, egresada del Programa de Liderazgo para la Competitividad Global de la Universidad de Georgetown y del Programa Ejecutivo de Liderazgo Global y Políticas Públicas para el Siglo XXI en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Fundadora de la organización Alma Cívica, en 2023 fue candidata a la vicepresidencia de la República. Actualmente integra el Consejo de Iniciativas Urbanas promovido por la London School of Economics y University College London. Además, es directora académica del Diplomado en Políticas Públicas de la Universidad UCOM y consultora en temas vinculados al acceso a la vivienda y el desarrollo urbano. Bueno, Sole, gracias por venir. La verdad que hace rato no te veía saliendo de una gripe, así que si hay alguna tos no se preocupen, pero fuerte como siempre. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mario. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Saludar también a la gente que nos está viendo desde sus casas. Y bueno, un placer siempre conversar. Y si es conversar sobre el país, sobre proyectos, mejor aún. Sí, justamente en un momento muy especial de nuestra república, pero repasando tu hoja de ruta te encontré como profesora de resistencia a materiales. Me acordé de mi viejo libro de Timoshenko que tengo por ahí guardado hasta ahora y que es como una cruz en mi vida. ¿Qué materia difícil enseñabas? ¿Por qué justo elegiste esa? Bueno, la verdad que yo pasé la materia resistencia de materiales en la Facultad de Ingeniería en el 4º semestre. Ajá. Y tuve un profesor brillante que hoy ya no nos acompaña, que en paz descanse, el ingeniero Cano, que fue quien me invitó a acompañarlo como auxiliar de cátedra en la materia. A mí me fascinaba realmente mirar cómo los materiales van cambiando, la flexión, la torsión, el pandeo. Y bueno, él fue quien me introdujo a la docencia, porque a partir de ahí hasta el día de hoy yo sigo enseñando y él fue el profesor que me invitó a enseñar. Qué curioso, ¿no? Porque uno tiene miedo a sus profesores de resistencia o de diseño estructural, esas materias que son el terror en las facultades. Pero bueno, es una anécdota apenas.
Después, como bien dijiste, continuaste tu carrera docente, también seguís estudiando en realidad, nunca se para de aprender, estuviste en Oxford, sí. Te metiste más en el tema justamente de políticas públicas, ¿no? Exacto, o sea, mi formación es técnica de grado, elegí la carrera de Ingeniería Civil porque para mí siempre las matemáticas, la física, de alguna manera fueron fáciles en el colegio. Porque de chica mi familia me decía que iba a ser arquitecta, pero yo me di cuenta ahí por primero, segundo, tercer año de la media que lo mío no era tanto como el área de la creatividad y del diseño, sino que las ciencias duras, sí. 1 más 1 es 2. Y ahí elijo seguir la carrera de Ingeniería Civil, que bueno, fue todo un desafío, éramos muy pocas mujeres, eso entre paréntesis, recuerdo que ingresamos 8 mujeres y 100 hombres en mi promoción. Sí. Sí, no, ahí tuvimos que lidiar con muchos micromachismos ahí en la Facultad de Ingeniería, fue un desafío enorme. Pero me apasionó y me apasiona la ingeniería. La ingeniería para mí en términos concretos y sencillos es resolver problemas. Claro. A los ingenieros nos entrenan a resolver problemas y si eso podemos... Si esas habilidades que te da la universidad uno puede orientarlas a resolver los problemas de la sociedad, mejor aún, que para mí era el gran dilema durante mi época de estudiante. Yo decía, ¿cómo puedo aplicar estos conocimientos que estoy adquiriendo para resolver los graves problemas de nuestro país? De hecho, siempre fui súper crítica hacia la universidad como centro de desarrollo del pensamiento y del conocimiento, que muchas veces está desconectada de los problemas del país. Claro. En mi época ni siquiera existía extensión universitaria, imagínate, ¿verdad? Los alumnos claro. Ni teníamos que hacer actividades de extensión universitaria. Claro, es interesante este concepto que das porque las carreras a veces sirven generalmente para lidiar con todo el resto de lo que la vida te presenta, ¿no? Sí. Desde problemas hasta comunitarios, familiares, hasta grandes temas nacionales. A vos rápido te tocó entrar en ese campo con Techo, que creo que fue una experiencia marcante en tu vida, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, siempre fui una joven bastante activa e inquieta. Nunca me quedé simplemente en el molde, buscaba hacer cosas que puedan impactar positivamente en la comunidad. Techo para mí fue una escuela de vida. Yo conozco Techo a los 21 años construyendo, en verdad, no aquí en Paraguay, sino en Chile. Techo es un movimiento latinoamericano que arrancó en la Facultad de Ingeniería de Chile, imagínate, la Universidad Católica de Chile, y comienza a expandirse al resto de América Latina. Por eso esa relación de Techo siempre con Chile. Exactamente. Y ahí comenzamos un grupo de jóvenes a hacer que Techo crezca aquí en Paraguay a partir del año 2008. Pero antes de Techo, Mario, también en el ámbito privado, mi primer trabajo en el sector privado fue liderar la construcción de escuelas rurales en Paraguay, que para mí era cómo volcar esos conocimientos que había adquirido en la ingeniería a resolver problemas sociales. Claro. Para mí, ese periodo de mi vida profesional fue clave para orientar las acciones en el futuro, en mi vida, en mi camino profesional, ¿verdad? Porque, a ver, todos esos años que estuve trabajando en Concepción y en San Pedro, para mí fueron un contacto con una realidad rural que no era cotidiana en mi vida, fue reconocer la ausencia del Estado en el ámbito rural donde hay aislamiento, soledad, me compenetré con la comunidad educativa, me tocó trabajar con los docentes, directores de escuela. Cosas que aquí en Asunción o del área metropolitana cuesta mucho entender si uno no se va a ese escenario, ¿no? Claro, totalmente, ¿verdad? Y Asunción, como se dice normalmente, no termina en calle última. Claro. Entonces es muy importante comprender los diversos problemas que afectan al Paraguay en todo el territorio, en toda su extensión, la realidad rural versus la realidad urbana. Para mí trabajar a los 24 años en asentamientos campesinos del norte, en Concepción, en la zona de Arroyito, o en General Resquín, en la zona de Naranjito, en San Pedro, fueron reveladoras y de alguna manera también me interpelaron a esa edad, ¿verdad? Decir, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? ¿Verdad? Yo analizaba en esa condición de privilegio, en cierta forma, tener la posibilidad de acceder a una educación universitaria y me cuestionaba a los 24, 25 años qué iba a hacer con mi título, ¿verdad? Iba a colgar el título en la pared simplemente para, no sé, vanagloriarme, para aplaudirme, para decir conseguí este hito en mi vida, o voy a encontrar un camino para que ese título, que es sinónimo de los conocimientos, las habilidades que me dio la universidad, yo pueda orientarlas a resolver un problema social. Y por eso elegí mi tesis, mi trabajo final de grado, fue una de las primeras tesis sociales de la Facultad de Ingeniería. Ah, que tenía que ver con esto que estamos hablando. Tenía que ver con el desarrollo de una comunidad en situación de pobreza en contextos urbanos, no rurales, pero era la aplicación de todas las disciplinas de la ingeniería
saneamiento, hidrología, estructuras, para el diseño de viviendas sociales, los espacios públicos y mejorar toda la infraestructura de un barrio existente en situación de precariedad en la capital del país. Bueno, tema que todavía de a poquito se está tratando de modificar. En arquitectura me acuerdo que profesores como Patiño Migone y otros ya también nos iban llevando a ese terreno, entendiendo la problemática social del Paraguay. La universidad tiene que estar conectada con eso. Sí, y yo creo que arquitectura en cierta forma siempre tuvo más contenido. De hecho, mi tesis fue en conjunta con la Facultad de Arquitectura. Fue la primera tesis conjunta de la Facultad de Ingeniería con la Facultad de Arquitectura. Pero en mi facultad al menos la enseñanza, el contenido en materia de conexión con la realidad social era prácticamente nulo. Después pasás a Techo, acá estoy viendo periodo 2009-2013, sí. Sos presidenta de Techo, pero antes ya estabas trabajando ahí. Claro, Techo comienza en el 2008 con la primera construcción de viviendas de emergencia en el Bañado Sur. Fueron 5 viviendas en la zona muy próxima al vertedero. Y a partir de ahí comienza a crecer Techo. El primer año vinieron unos implementadores, unos jóvenes argentinos que bueno, estuvimos trabajando con ellos también para entusiasmar a más jóvenes paraguayos, para movilizar los corazones, las voluntades de la gente también para hacer algo en Paraguay. Y asumo la dirección al regresar de España. Yo estuve haciendo una primera maestría en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, regreso a Paraguay para asumir la dirección de Techo y ahí fueron 4 años magníficos. Que creció trabajo. Muchísimo de esa primera época, de esas 4 o 5 casas. 5 casas primeras, sí. De todas maneras, una crítica que siempre se le hizo a Techo, y a mí me ha tocado muchas veces tratar de defender, es que finalmente es una curita para un problema mucho más grave, que es un analgésico, claro. Cuando el problema de fondo todos conocemos. Yo siempre digo, bueno, pero comencemos aunque sea por eso. Lo que pasa es que Techo no pretende reemplazar el rol que tiene que cumplir el Estado. Para nosotros era muy importante entender que la vivienda de emergencia era el primer paso de conexión con la comunidad que resuelva un problema concreto, ¿verdad? Porque cuando uno miraba la vivienda precaria de piso de tierra, de paredes de desechos, de un techo que se venía abajo con la lluvia y uno reemplazaba por una vivienda de madera sólida, de piso de madera, uno veía una mejoría en términos de materialidad de la vivienda, pero claramente esa vivienda de emergencia no puede ser considerada una vivienda adecuada, una vivienda definitiva. Pero sí era un elemento importantísimo que generaba muchas transformaciones. Por un lado, el contacto de los jóvenes voluntarios en situación de privilegio con familias en situación de pobreza, que generaba una suerte de reconocimiento de nuestra realidad. Yo he conocido muchísimos jóvenes, Mario, que después de una construcción cambiaban su carrera. Totalmente. Que volvían totalmente transformados. Convengamos que hay gente en Asunción hoy que no sabe que hay casas de hule a 3 minutos del centro corporativo de la ciudad, ¿no? Sí. Tengo que hacer una pausa. Me apasiona este tema. Después pasaste al Ministerio de la Vivienda, nada más y nada menos, que en ese momento era todavía Senavitat, ¿no? Exactamente. Otra experiencia también muy fuerte en tu trayectoria. Y bueno, y después entraremos obviamente en el plano político y en lo más actual. Pero para ir a esta pausa, de todas maneras, tu conclusión de esos años de Techo es una conclusión positiva. 100%, Mario, la mejor escuela de vida que pudo haber tenido. El voluntariado es un mecanismo de participación ciudadana en democracia. Y ahora más que nunca necesitamos reforzar los espacios de participación de la ciudadanía. Hacemos la pausa. Estamos con Soledad Núñez. Queríamos hacer un poquito de este recuento de su trayectoria, que es importante para entender mejor también sus posteriores pasos en el ámbito público, privado y en la política. Todo esto conversando la noche aquí en Mega TV. Ya volvemos. Continuamos conversando la noche con Soledad Núñez. Hicimos un repaso de sus años de formación universitaria, de su incursión profesional y después también de ese paso muy importante en Techo, que llamamos Techo para mi país, se llamaba, ¿no? Originalmente. Inicialmente sí, ese era el nombre original. El nombre original. Sí.
Bueno, pero la vida te fue llevando hacia otros compromisos mucho más grandes, hasta tal punto de ser ministra de la Vivienda del Paraguay 2014-2018. ¿Cómo fue entrar en las entrañas del monstruo del Estado? Que desde afuera todos opinamos, pero apenas te relacionás con la función pública y encontrás la verdad verdadera. ¿Cómo te fue? Bueno, de hecho, Mario, si yo no hubiese estado en techo y si no hubiera recorrido todo el país y conocido la realidad de ausencia de la vivienda en diferentes rincones, desde la zona de Caguazú, San Pedro, abrimos oficinas en Alto Paraná, en Itapúa, probablemente yo no hubiera aceptado jamás entrar al Estado. ¿Por qué? Porque yo era una de las tantas jóvenes que creía que la política no se puede cambiar, que uno no puede hacer nada desde adentro, bastante escéptica, que condenaba al sector público. Yo no vengo de una familia política, mis padres tampoco nunca han trabajado en el sector público ni en la política. Y la realidad es que prácticamente nadie me recomendó que acepte el cargo, ¿verdad? Esa es la realidad. Cuando uno conversa con, no sé, los mentores que tiene, personas a quienes uno aprecia mucho, líderes de opinión, la gente me decía, Sole, no te metas, ¿verdad? Es un agujero negro, no vas a poder hacer nada, mejor quédate donde estás. Pero yo sentía que valía la pena intentar. En segundo lugar, no soy una persona que le teme a los desafíos, ¿verdad? Soy una persona muy segura. Cuando me comprometo con algo, dejo todo sobre la cancha. No le debía nada a nadie, entonces decía, yo hice mis análisis, escenario negativo, escenario positivo. Dije el escenario negativo, si me quieren obligar a hacer algo que yo no quiero, bueno, renuncio, no. Yo no tengo ningún tipo de apego con el cargo, con la silla. Tenía la confianza de poder al menos no renunciar antes de intentarlo, ¿verdad? Creía que eso valía la pena. Y lógicamente la gente me pregunta, ¿y con qué te encontraste cuando llegaste? Y yo puedo hacer catarsis y quedarme acá horas hablando contigo, Mario, de todo lo malo que encontré, porque sí, por supuesto que nos tocó luchar de frente contra la corrupción, recibir amenazas, hicimos cámaras ocultas en la unidad operativa de contrataciones, hemos destituido a funcionarios que hasta el día de hoy me amenazan que me van a cobrar eso. Pero yo prefiero resumir que me encontré con oportunidades de hacer las cosas. Mi visión acerca de la capacidad y la posibilidad de transformación de la función pública cambió a partir de esa experiencia. Entramos con mucha osadía, entramos con mucho coraje. Ustedes quizás a veces tenemos memoria corta, la gente no recuerda, pero la Senavitad o el Ministerio de Vivienda no existía en el Paraguay antes, ¿verdad? ¿Qué era? Era una cuna probablemente aprovechada por los políticos de siempre para extraer recursos. Las viviendas eran direccionadas a sectores de ciertos privilegiados, etcétera. Y bueno, recompusimos la institución. Fuimos, yo con mucho orgullo, y yo cuando miro para atrás, durante los 3 años reconocida como la institución más confiable de todo el aparato estatal, y esto dicho por los medios que eran, digamos, opositores en el momento, claro, a través de investigaciones, análisis en la calle. Y bueno, lo que a mí me movió a aceptar fue que para mí la pobreza y la falta de vivienda no era una cuestión estadística y anecdótica. Para mí tenían rostros, historias, eran familias con las que compartí. Hay un déficit que todos conocemos muy grande, que es una brecha muy difícil todavía de zanjar. ¿Pudiste por lo menos acercarte a lo que se podía hacer en ese momento, o esa maquinaria tan difícil de modificar te lo impidió? No, nosotros tuvimos 3 años y medio. En 3 años y medio uno no puede resolver todos los problemas, claro. Sobre todo el primer año fue de sanear mucho la institución. Yo te cuento, Mario, yo dormía 3 horas por día, estaba de lunes a lunes, siempre trataba de estar con los pies en la tierra acompañando los proyectos. Saben perfectamente, si alguno de los ingenieros, arquitectos que construían las viviendas están viendo, podrán ratificar eso. Entonces fue un año de hacer que despegue la institución. Incrementamos, quintuplicamos la cantidad de viviendas entregadas. Además, los procesos también son lentos en el Estado. Logramos frenar el crecimiento del déficit vegetativo, ¿verdad? Que es lo que crece el déficit anualmente. Eso se frenó. ¿Cuántas unidades habitacionales lograste dejar cuando te fuiste? Nosotros dejamos 37.000 viviendas en total, entre las 7.000 que estaban en construcción y las 30.000 que habíamos inaugurado. Ok, en diferentes métodos. Sí. Algunas mejoras de viviendas, otras nuevas. No, en este caso eran todas viviendas nuevas. Sí. Ok. Sí. ¿Y eran de tipo Barrio San Francisco, o también hay casas, hay tipologías diferentes, digamos? Hay tipologías distintas. Teníamos tipologías rurales. Fuimos también la primera administración que invirtió masivamente en viviendas rurales. Nunca antes en la historia del Paraguay se había invertido en viviendas rurales como nosotros lo hicimos. ¿El rubro indígena también?
Trabajamos con 25% de la población total indígena del país, recibió viviendas durante ese periodo, o sea, un cuarto, imagínate, Mario, en tan solo 3 años y medio. Trabajamos con todas las parcialidades indígenas en la zona del Chaco, en la zona de la región oriental, con los Paita Buterá, con los Abá Guaraní, con los Macá, con los Nibaclé, con los Chamacoco, con absolutamente todas las parcialidades. Trabajamos con viviendas también unifamiliares urbanas y las multifamiliares, como el caso del conjunto habitacional del barrio San Francisco y otros conjuntos habitacionales que trabajamos en conjunto con Yacyretá y con Itaipú, que fueron las dos represas, tenían parte de sus recursos del área social destinados a la construcción de vivienda. Hay una incomprensión a veces de ciertos sectores en el sentido de siempre cuestionar los modelos, ¿no? San Francisco tuvo mucha resistencia, me acuerdo que ahí sí estuvimos juntos y a mí mismo me costó mucho convencerle a los míos de que eso era mucho mejor que el barro, claro, y que la enfermedad en las inundaciones. Pero todavía hay como que se busca la solución ideal y mientras la pensamos nos quedamos paralizados. Por ejemplo, en los bañados todavía falta mucho. Falta muchísimo ahí, Mario. Tenemos que recordar que en Asunción casi el 20%, si no es más actualmente, de la población vive en situación de pobreza y situación de precariedad a orillas del río. Sí, uno podría discutir, hay muchos debates en torno si tendrían que estar ahí, no tendrían que estar ahí, pero lo concreto es que la ciudad tiene que presentar alternativas para la inclusión social. Nosotros no podemos construir ciudades segregadas, nosotros tenemos que construir ciudades que sean capaces de albergar a todas las familias independientemente del sector socioeconómico al que pertenecen. Y bueno, para nosotros la construcción del barrio San Francisco fue todo un desafío, también una enorme frustración para mí cuando vi que la siguiente administración en el Ministerio de Vivienda se ocupó de tratar que falle ese proyecto. Claro. O sea, el gran dilema, el gran desafío que tenemos en Paraguay, que no existen políticas de Estado que puedan continuar administraciones. Entonces llega alguien nuevo y quiere desechar lo que hizo el anterior. Exacto. Eso lo vimos. Lastimosamente, el barrio San Francisco fue un escenario de destrucción de una política pública. Al día siguiente, mira, esto te lo digo porque hasta el día de hoy tengo contacto con las familias, cada tanto voy a visitarlas. Y el 16 de agosto se tomó la decisión de que se cierren todas las oficinas, que se abandonen los proyectos que estaban en ejecución. Simplemente por la confrontación política. Simplemente por la confrontación política. Bañado Tacumbú se pudo hacer un consenso con el barrio. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se puede trabajar, ¿no? Exactamente. Pasa que las alternativas de solución van a ser varias. Claro. Por un lado, la reubicación, la relocalización y la indemnización asistida, ¿verdad? Que han sido eternamente las políticas que se han puesto sobre la mesa. De hecho, cuando fue ya la relocalización de las familias en el ex barrio chino, hoy vemos la explanada detrás del Palacio de Gobierno, pero tenemos que recordar que ahí habían 400 familias. Claro. Y se tuvo que trabajar en conjunto, tomando en cuenta y en consideración la realidad de la comunidad, de las familias, pero también la realidad de la ciudad. Y bueno, es un proceso social que lleva su tiempo, que requiere también un liderazgo claro, donde la comunidad tiene que participar y el gobierno tiene que impulsar las soluciones en el tiempo. De todas maneras, para cerrar este tema, porque sé que mucha gente está viendo, al fin y al cabo, lo dijiste, el 20% de la población, es muchísima gente. ¿Qué serán? 200.000 personas por lo menos. Y sí, el 20% de la población azucena. Digo nomás, ¿se puede hacer esto como un proceso gradual que abarque 2 o 3 gobiernos y poder solucionar definitivamente nuestra franja costera? Sí, y es la única manera. Si esto no tiene continuidad entre gobiernos, es imposible que podamos resolver, porque fíjate el caso del barrio San Francisco. El barrio San Francisco tenía un doble objetivo. Nosotros decíamos, por un lado, la reubicación de las familias y mejorar las condiciones de vida de las familias, que era lo más importante, pero también la recuperación de un espacio público, la zona del Parque Caballero, extender el Parque Caballero hasta la Costanera, que pueda ser de uso, goce y disfrute de toda la ciudadanía asuncena. Eso hoy, aquí fue con muchísimo esfuerzo, casa por casa, familia por familia, ir convenciendo a la familia. Hoy está de nuevo totalmente ocupado, hoy hay muchísimos conflictos sociales ahí dentro, las familias me comentan, porque también suelo visitar y acompañar allá al barrio. Y bueno, eso se perdió, digamos, la oportunidad de poder recuperar también un espacio verde central para la ciudad por la falta de visión continua de las políticas. Sí, tendría que ser inclusive por encima de
la diferencia hasta de partidos políticos que puedan llegar al gobierno, como hacen Totalmente. Chile y otros países, ¿no? Así mismo, Mario. Pero es el gran compromiso que tenemos en Asunción. Claro que esto después hay que extender a nivel país, también hay problemáticas para cada cabecera departamental. El tema de central es grande también, conoces todos los asentamientos. ¿Cuántos asentamientos más o menos hay en área central, esas 16, 17 ciudades que hay alrededor de Asunción? Bueno, Techo justamente hizo un catastro que yo no quiero maldecir, digamos, el número Sí, en este pero momento. aproximadamente. Pero te voy a dar un dato, el Sí. caso de Limpio. Por ejemplo, Limpio en el año 2003-2004 tenía 4 asentamientos. Alrededor del año 2015-2016 ya tenía 40 y hoy creo que tiene más de 100. O sea, está. imagínate, una ciudad, ¿verdad? Claro. Y en promedio son entre 80 100 familias por asentamiento. Hay más grandes, hay más pequeños, pero estamos hablando de un porcentaje de la población muy importante del departamento central que vive en condiciones de informalidad. Esto es lo que tenemos que saber y pensar cada vez que hablamos de qué tenemos que hacer con nuestro país. Si nos resolvemos estos temas básicos, es muy difícil que el resto se pueda someter a ningún tipo de debate. Por eso es interesante recoger la experiencia, tanto privada como pública, de nuestra invitada de hoy. Enseguida vamos a hablar de Chau Nepotismo, una campaña que llamó mucho la atención, que rápidamente consiguió los adherentes que necesitaba. Veremos si se transforma después en una legislación sólida que evite o que erradique por fin ese mal de nuestra política. Ya volvemos con ese tema junto a nuestra invitada de esta noche. Seguimos con Soledad Núñez. Sole, dice la gente más familiarmente, candidata a vicepresidenta también en las últimas elecciones, obviamente, pero redondeando nomás algo que quedó pendiente del tema urbanístico. A veces la gente erróneamente también, Sole, cree que es hacer la casa, tirar la casa por la cabeza al afectado y listo, chao. Es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo y Paraguay pasó a ser más urbano que rural en las últimas décadas. Entonces la construcción de mejores ciudades tiene que estar en el centro de la agenda y esto involucra no solamente el acceso, garantizar el acceso a la vivienda, transporte público, espacios públicos, equipamiento comunitario. Las ciudades deberían estar en el centro de la agenda pública para mejorar las condiciones de vida de la población. O sea, cuando se propone un plan social para estos barrios que hablamos, tiene que contemplar los servicios. Tiene que contemplar los servicios, tiene que contemplar el análisis del entorno, la conectividad, cómo va a trasladarse la gente del punto de su vivienda a los centros de empleo, el equipamiento en general, si hay zonas de teatro, zonas de estudio, la educación, el acceso a los servicios sociales en general. Sí, por eso es que el tema es fundamental para cambiar la calidad de vida de la gente. Pero quería entrar en el tema más actual de la campaña Chau Nepotismo. A ver, recapitulando rápido, hubo como una especie de explosión de casos, aunque este tema es casi cultural en Paraguay. Sí. Siempre vimos esto. ¿Por qué te parece que ahora explosionó esto con Nepo Babies, con casos bastante flagrantes? ¿Y qué les motivó a hacer esta campaña? Claro, lastimosamente, como decías, Mario, el nepotismo como práctica, una práctica que está arraigada en nuestra política, parecería que como ciclos cada tanto, gracias al trabajo también de investigación de la prensa, esto se pone en el tapete de discusión pública y bueno, eso alimenta una indignación ciudadana que a veces nos lleva a plantear alternativas de solución. Lo que nosotros veíamos con un grupo de ciudadanos es que todo el mes de diciembre veíamos un esfuerzo a través de periodistas, medios de comunicación, investigaciones que estaban revelando estos casos que ocupaban los titulares de nuestros diarios. Y nosotros nos cuestionábamos qué más podíamos hacer para transformar esa indignación en una propuesta de solución, ¿verdad? Porque si no nos quedamos ahí enojados todos en las redes sociales, quejándonos en nuestras mesas de amigos, en mesas familiares, pero ¿cómo podemos conducir esto hacia una solución? Claro. Y habíamos identificado que nuestra legislación tenía huecos, vacíos, problemas, ¿verdad? La legislación antinepotismo tenía algunas zonas grises de la cual se agarraron los políticos. Y entonces planteamos a través de una herramienta de participación ciudadana que está garantizada en nuestra Constitución Nacional, que es la iniciativa popular, propusimos redactar un proyecto de ley, presentar a la justicia electoral, porque así lo establecen los reglamentos, y salir a buscar las firmas que también nos exige la legislación
para que un proyecto de ley antinepotismo, donde se prohíbe y se penaliza el nepotismo, un proyecto serio, pueda ser abordado y tratado en el Congreso. Entonces nos pusimos a trabajar, fue así de sencillo, fue como que se nos ocurrió una noche, juntamos abogados, expertos en materia de reforma civil, lo invitamos, bueno, un montón de gente con conocimiento de todo el proceso de la iniciativa popular. Nos juntamos un grupo diverso, pero con las mismas convicciones que nos unían, en este caso la causa de poder luchar contra el nepotismo. 48 horas, 72 horas nos pusimos a redactar el proyecto de ley a la noche, o sea que Mario era claro. En línea, nos uníamos a la mañana, a la tarde, a la noche, invitábamos a más gente, fue como una dedicación realmente con mucho compromiso con el Paraguay. Presentamos ante la justicia electoral y fue muy grata nuestra sorpresa que cuando se subió a la plataforma y salimos a buscar las firmas, en menos de una semana, sin invertir un solo guaraní, nosotros pensábamos si teníamos que pautar de dónde vamos a sacar los recursos, estábamos pensando con el equipo que íbamos a tener que salir a hacer trabajo de campo, a recolectar las firmas. Claro. Finalmente, cuando se anunció, hubo una acogida muy positiva de la ciudadanía, la gente salió masivamente a firmar. Antes de una semana conseguimos las 48.500 firmas que requiere el proyecto. Y hoy este proyecto que prohíbe y penaliza el nepotismo tiene que ser tratado en el Congreso apenas inicia el periodo parlamentario de nuevo. Bueno, interesante cómo hicieron el mecanismo y lo rápido que corrió esto, quizás porque también la población está buscando este tipo de iniciativas. Pero el problema es que astutamente varios sectores presentaron distintos proyectos. Claro, posterior. Ajá. Nosotros presentamos el 15 de enero en este proyecto antinepotismo y consultamos mediante la Oficina de Información Pública del Congreso si existían otros proyectos dando vuelta. Y la oficina nos respondió y nos dijo que no, que había un proyecto antiguo, que los proyectistas habían solicitado retirar su firma, pero que había quedado, que era de tráfico de influencias y tal, pero que no había ningún proyecto antinepotismo. ¿Qué sucedió? Nosotros presentamos el proyecto y probablemente, yo no quiero animarme a decir que sé la verdad, pero probablemente eso disparó también el interés en otros sectores en presentar el proyecto, en tratar de evitar la iniciativa popular. Quizá no contaban con que íbamos a conseguir las firmas en tan poco tiempo, claro. Entonces iban a poder bloquear la iniciativa popular si eso se trataba anteriormente. Es increíble cómo lo que debiera ser ya de uso normal, porque hay una ley que ya estaba. Yo me acuerdo, estando en la función pública, pedía dictámenes de mi asesoría jurídica cada vez que se iba a contratar a alguien, porque hay que estar seguro, hay grado de consanguinidad, hay una cantidad de elementos. Pero después ahí nos contaron de que había sido que no es nepotismo si le contrata Soledad al hijo de Mario y Mario al hijo de Bruno y Bruno. Es una historia hecha la ley, hecha la trampa. Claro. Entonces hay que hacer una ley más sólida. Totalmente. Nosotros Vos planteamos... hasta pusiste pena de cárcel. Todo, porque queríamos que se debata esto. Yo te voy a hablar de esos dos elementos del proyecto de ley. Sí. Uno, nosotros planteamos la prohibición de contratación directa de parientes y familiares hasta 4º grado de consanguinidad. Aunque sea grado de confianza, cargo de confianza. Prohibida la contratación. Okay. Decimos, señores, basta de contratar a los parientes y a los familiares. ¿Verdad? Claro. El Estado no funciona como una casa de empleos para resolver el flujo de caja de nuestros familiares, ¿verdad? No. Claro. Entonces, planteamos la prohibición. No importa quién contrate, no importa quién sea el ordenador de gastos. Simplemente la prohibición de contratación directa. A ver, los familiares pueden trabajar, pero concursen. Pasen por un proceso donde se pueda precautelar los principios de igualdad, de idoneidad que están consagrados en la Constitución Nacional, pero no entren por la ventana, ¿verdad? Eso es lo que planteamos. Y un segundo elemento de este proyecto de ley muy importante para nosotros, que lo debatimos mucho en el equipo y que sabíamos que iba a traer también, que iba a generar un alboroto, sobre todo en el sector más del derecho y del derecho penal, era incluir una pena para quienes incumplen la ley. Porque si no, las leyes también, tenemos un montón de leyes que son letra muerta, la gente no cumplen finalmente los que deberían cumplir lo que está escrito en nuestras leyes y no hay penas, no hay castigo. Y si no hay castigo, sabemos que si hay impunidad, la corrupción va a persistir. Y entonces, claro, el debate ayer era, no se puede, hay que modificar el Código Penal. Fabuloso, debatamos eso, señores. Lo que nosotros queremos es que en el centro de discusión esté el qué
castigo vamos a darle a la gente que está incumpliendo? Así como hoy en día a nivel Claro. global. O si no, queda como una ley de fachada. Y además, o sea, yo te digo, Mario, a nivel global se está debatiendo si la corrupción tiene que ser un crimen de lesa humanidad. Debatamos en Paraguay también si es que la corrupción no tiene que ser penalizada, ¿verdad? Y que sea un debate. Una curiosidad, cuando vos decís debatimos, hablamos, trabajamos, ¿de quién hablas? ¿De un grupo que te acompaña? No, no es un grupo que está consolidado, es Ok. como que personas que tienen sus propias militancias en diferentes espacios Y que van aportando. y que van aportando. Porque y que nos vos reunimos, tenías ¿verdad? tu movimiento cuando te acercaste a la concertación. Claro, o sea, no, nosotros creamos, sí, un movimiento que no era jurídicamente un movimiento Ok. político, ¿verdad? Porque yo soy independiente hasta el día de hoy, no estoy afiliada a ningún partido y tampoco a ningún movimiento, pero sí habían muchos jóvenes, y hay muchos jóvenes que me acompañan naturalmente. Mi historia de trabajo en el Paraguay, una historia de trabajo con la juventud, entonces a mí me encanta eso, porque además es una juventud súper diversa, que también alguna tiene militancia en algunos partidos políticos, otros no, otros son independientes, otros vienen con una visión crítica acerca del Paraguay, pero bueno, es el espacio donde yo me siento cómoda, a mí me fascina, yo te cuento, Mario, ¿verdad? Armar equipos, conformar equipos, una de mis fascinaciones siempre, toda la vida, ¿verdad? Me encanta trabajar con la gente, con las personas, y bueno, la comisión promotora, me gustaría mencionarle a varios que están en la comisión promotora porque... porque es un grupo súper diverso, ¿verdad? ¿Quién es, por ejemplo? Está Estefanía Careaga, que fue la abogada patrocinante. Sí. Y entonces, Adolf Sauer, con Adolf estamos impulsando unos diplomados en políticas públicas y bueno, fue a él la primera persona que yo le dije, ¿qué tal si movemos esta iniciativa popular? Estábamos trabajando en términos, digamos, los programas de educación que tenemos en políticas públicas en la universidad. Y ahí dijimos, ¿por qué no le llamamos a Steffi? Le llamamos a Steffi, que es abogada, ella fue la abogada patrocinante, luego contactamos con Valeria Franco y con José Tomás Sánchez, los dos tienen mucha experiencia trabajando en la Secretaría de la Función Pública y también tienen sus propias historias, ellos de militancia. Robert Cano, el ingeniero, que es brillante, hoy no podríamos tener esta iniciativa popular si no fuera por él, ¿verdad? Claro. Él es el que peleó toda la primera etapa para que hoy las firmas puedan ser electrónicas y para que el 2% de requisito de las firmas de los inscritos en el registro cívico permanente se baje a 1%. Entonces se suma Robert, María Esther Roa, Maximiliano Urbieta, pero un montón de gente que cada uno estaba haciendo su vida en enero, Claro. en diciembre, enero, y tuvimos una primera reunión. Todos nos enganchamos con el proyecto y comenzamos a trabajar. Es así como tienen que surgir las cosas también, ¿verdad? O sea, como Claro, ahí se completa el circuito de participación real en las decisiones que toma el Parlamento, que es nuestra instancia de representación, ¿no? Exactamente. Porque si no parece muy lejos del Parlamento. Totalmente. Y ahí para hacer un poquito de pedagogía a la gente que nos está viendo, la iniciativa popular está constituida en la Constitución Nacional, artículo 123, y permite a los electores, a cualquier elector, poder proponer proyectos de ley al Congreso. Y si uno reúne el 1% de las firmas de los inscritos en el registro cívico permanente, el Congreso está obligado a tratar ese proyecto de ley. Bueno, interesantísimo para entender cómo fue este proceso, pero ahora hay que esperar la gran Sí. batalla. Marzo. En marzo. Sí. Esa es otra instancia ya. Exactamente. Bueno, es interesante porque en muy poco tiempo se logró esto y se demuestra que cuando se encuentra un tema que realmente moviliza a la gente, se pueden dar estos pasos fundamentales de participación. Vamos a hacer una breve pausa y entramos en la última parte de redondeo, esta charla tan interesante con Sole Núñez. Y claro, le voy a preguntar un poco sobre el presente y el futuro un poquito también. Ya volvemos con más de Conversando la Noche. Bien, estamos en la última parte. Siempre pasa esto en Conversando, pasa muy rápido el tiempo y hay demasiados temas que todavía queremos hablar con Soledad, lo cual va a meritar seguramente alguna otra visita muy pronto. Pero entrando en esta parte final, Sole, la coyuntura es preocupante. Sí. Hubo signos autoritarios muy duros, sobre todo con lo ocurrido con Katia González. ¿Qué opinión te merece? Sí, totalmente, Mario. Yo creo que son tiempos oscuros que estamos viviendo en nuestro país. La democracia como sistema político hace un llamado a la ciudadanía a estar vigilantes, a estar atentos, sobre todo cuando analizamos y miramos también en
lo que ha sucedido en otras democracias de Occidente, ¿verdad? La realidad que lo que estamos viviendo acá en Paraguay no es único en nuestro país. Hay tendencias autoritarias, hay tendencias de ciertos líderes hacia volcar las democracias a autocracias. Paraguay no está exento de eso. Y veíamos claramente un atropello al sistema de normas, a la Constitución Nacional, a nuestra legislación, al sistema de normas que rigen la República, con la destitución de la senadora Katia González, simplemente porque estorbaba y molestaba al poder de turno. Claro, pues si siquiera para las mayorías coyunturales no hacía falta hacer esto, ¿no? Yo la verdad que no entiendo. Tienen mayoría en ambas cámaras. Controlan los poderes del Estado. ¿Qué necesidad de silenciar a las voces disidentes? Pero claro, cuando el poder, el poder es extremo, digamos, en sentido, la concentración de poder es tanta, también yo creo que eso desorienta a nuestros líderes. Y claramente esto fue un error político, además un atropello a nuestra democracia como sistema político y a los códigos políticos que están vigentes hace años en nuestro país. Y tenemos que estar todos atentos y sentir también la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en pelear por los valores que representa la democracia como sistema político. Bueno, de hecho se despertó la ciudadanía, el estudiantado de la UNA y también los gremios como nunca, Soledad, coincidieron en decir esto ya no. Con cierta lentitud, pero lo hicieron. Porque claro, pasaban los días y parecía que nadie iba a manifestarse, a excepción de los jóvenes. Pero los jóvenes sí tuvieron una reacción inmediata, principalmente la juventud universitaria, que yo les digo, bueno, algunos me escribían a través de las redes sociales y les alentaba a que no silencien sus voces, claro, que no decaigan, que no decaigan, que digan lo que ellos consideran. Porque imagínate vos, ese sector es el que estudia, vos sabés lo que es, y después le saca el hijo de un vicepresidente o la hija de un senador la oportunidad laboral. Miles de jóvenes que con esfuerzos a veces inhumanos de la propia familia, para que un hijo, para que una hija pueda estudiar en la universidad para salir adelante, y resulta ser que ese título no vale nada. No vale nada por dos cuestiones. Uno, porque vivimos en un país donde el clientelismo, el prebendarismo, la red de amigos, el nepotismo es moneda corriente. Y segundo, porque vivimos en un país que está desperdiciando una oportunidad única para que todo su potencial sea transformado en desarrollo, progreso, prosperidad para todos los paraguayos. Vivimos en un país donde un pequeño puñado de privilegiados vive bien, mientras la gran mayoría de la población lucha por salir adelante, por sobrevivir en pésimas condiciones. Un sistema de salud que se cae a pedazos, que uno tiene que estar rogando por una cama de hospital, por medicamentos. Un sistema de transporte público que es violento, que es un castigo para la gente que tiene que trasladarse de un punto a otro en las ciudades. Un país que abandona a sus campesinos, que tienen que venir, como veíamos la Federación Nacional Campesina en estos días, a arrojar su producción enfrente al Ministerio de Agricultura porque no hay atención al pequeño agricultor en los cientos de asentamientos productivos en nuestro país. Vivimos en un Paraguay donde la educación es de pésima calidad y aprender no es sinónimo de progresar y salir adelante. Sabemos, nuestros niños se aplazan en matemáticas, en comunicación, en ciencias. Tenemos enormes desafíos, Mario. Entonces la política nos está condenando a un retraso. Entonces uno quiere avanzar, quiere progresar, se prepara, pone todos sus talentos, sus capacidades, sus esfuerzos, sus esperanzas sobre la mesa, pero el contexto de un país que está secuestrado por un pequeño grupo de políticos que se preocupa más por llevar dinero a su bolsillo, por su privilegio, por su bienestar, no colabora y no contribuye a esa sensación. Por eso los jóvenes se quieren ir. Vos sabés que me quedo pensando en lo que decís porque es exactamente lo que sentimos todos, solo que habrá que articular a partir de esa frustración alguna propuesta. Hay tiempo, estamos en el comienzo de un gobierno, pero me parece que eso que vos estás expresando tendrá que convertirse más temprano que tarde en una propuesta sólida. Se intentó con la concertación, no se llegó. ¿Te parece, y ya entrando en conclusiones, que se puede reformular esa misma idea, pero con una visión más amplia y quizás con más participación de los grupos sociales? 100%, Mario, yo creo que sí. A ver, si yo sigo acá y estoy de acá hablando y hablándole a la gente es porque yo sigo teniendo esperanza en que nosotros podemos transformar nuestra realidad, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos las condiciones como ciudadanos, como ciudadanas, de dibujar el futuro del Paraguay en el cual queremos vivir.
Sí, tenemos que los líderes que estamos peleando con una cierta visión mucho más clara donde tenemos que ir a encontrar los caminos de unidad, ¿verdad? Yo insisto mucho en la necesidad de construir una unidad que sea sólida sobre causas que nos mueven a todos para avanzar e empujar para adelante a nuestro país. Tenemos que convencer a la ciudadanía que a veces es temerosa de apelar al cambio. Yo digo, el ser humano por naturaleza le teme al cambio, sí, por naturaleza, ¿no? Hay una premisa que yo repetía en campaña que la voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. No podemos pretender obtener resultados distintos si seguimos haciendo siempre lo mismo. Y pasa lo mismo en la política. Si no nos animamos a cambiar, no pretendamos que las cosas cambien, que mejore la educación, que mejore la salud, si no tenemos el coraje de cambiar. Y tenemos que animarnos a hacer esa apuesta, ¿verdad? Yo creo en la alternancia como principio dentro de un sistema democrático. Creo que eso ayuda a mejorar nuestras instituciones, ayuda a mejorar los servicios que proveen las instituciones a la ciudadanía, pero la gente tiene que acompañarnos en ese camino. Interesante porque es un poco la idea central. Habrá que después traducirla a candidaturas, sí, a propuestas concretas para Senado, diputados, gobernaciones, intendencias municipales. ¿Dónde te ves moviéndote en el futuro cercano? Yo voy a seguir activando en política. Ese es un compromiso que le hice a la gente, más que nada ya por inicio del año 2022. Quienes me escuchaban en mis exposiciones, digamos, públicas, yo decía, mi compromiso nunca fue ni es con una sola elección, es con la construcción de un proceso político. 10, 20 años de mi vida yo quiero dedicarle al Paraguay activando en política. No tengo ningún tipo de apego, y lo digo sinceramente, a ningún cargo. Porque algunos dicen Intendencia de Asunción. Claro, pero es que yo no... Trabajar de nuevo en proyectos como personalistas, yo creo que no nos van a conducir a un buen puerto. Lo mismo, la gente me decía, Sole, abrí tu partido, fundá tu partido. Le digo, ¿para qué fundar un partido más si ya hay miles de partidos en el espectro político? Tenemos el partido, yo creo, que están haciendo desde Alto Paraná, el partido Ciudadanía Activa que están haciendo desde el sur. Tenemos partidos nuevos que están naciendo acá desde la capital. Digo, ¿realmente hace falta un partido más? No, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces, sí yo quiero contribuir y colaborar y ser parte de un esfuerzo más grande que pueda aglutinar, que pueda unir distintas fuerzas en pos de un objetivo común. Yo creo que hacen falta cambios profundos en Asunción, claro que sí. La capital Asuncena es la peor capital de toda la región, esa es la realidad. Cuando miramos los parámetros, ¿verdad? Cuando la comparamos a nuestra querida Asunción con San Paulo, cuando la comparamos con La Paz, cuando la comparamos con Quito. Pero con un modelo administrativo insostenible además. Exactamente. Y con una vinculación con el Estado complicadísima, vos sabés. Hoy vemos la administración que tenemos hoy, Mario. Costes que son del mismo signo y hasta del mismo sector. Sí. Finalmente, la gran incógnita, porque algunos opositores dicen ANR nunca más. Y otros creemos que, sin embargo, se pueden buscar vínculos todavía con sectores sanos de la ANR. ¿Vos qué pensás? Yo creo que sí. A ver, yo he conocido a gran parte de las bases coloradas en mis recorridos a nivel nacional y hay mucha gente que está descontenta con la manera en la cual están llevando hoy al partido. Claro. Y creo que esto no se trata de colores, por eso la invitación siempre es a colorados, a liberales, a encuentristas, a patriaqueridistas, a militantes del Frente Guazú, a que podamos dejar de lado esas divisiones a veces estériles, ¿verdad? Que son nuestras etiquetas, que son nuestros colores, que son los pañuelos, y que pongamos a Paraguay en el centro, con las diferencias y las distintas visiones que uno puede tener acerca de los proyectos que tiene que impulsar el Paraguay, que son legítimos y que son sanas tenerlas también, claro, ¿verdad? Esas diferencias, pero que no miremos con las lentes de los colores, sino que veamos cómo movilizar e involucrar a toda la ciudadanía en la transformación que hace falta en el Paraguay. Se me va el tiempo, pero me queda una incógnita más. ¿Alguna vez veremos una mujer presidenta del Paraguay? 100%. ¿Sí? Sí. Mirá que las veces que se intentó, a veces como vice, otra como presi, uno de los motivos de los análisis de la derrota es porque estaba una mujer. No, más temprano que tarde, Mari, decía Augusto Roabasto que la verdadera democracia va a empezar cuando una mujer esté sentada en el Palacio de López. Bueno, quizás estemos al lado de una de las posibilidades, ¿no? Pero más allá de esto, dejaba claro Sole que la idea es construir entre todos. Sí, así mismo. Sea el lugar que nos toque a cada uno. Así mismo. Bueno, Sole, disfruté mucho esta charla, te veo entusiasmada. Muchos creían que te ibas a borrar de la política después de lo de la última experiencia. Los que no me conocen, porque los que me conocen saben perfectamente que además de ser inquieta e hiperactiva, no me rindo fácilmente. Saluda a mi amigo Bruno. Le digo, muchas gracias, Mario. Un abrazo para él. Bueno, gracias, Sole, por venir. Muchas gracias. Soledad Núñez, interesantísimo todo lo que nos explicó dentro de lo que es su visión
uno puede estar de acuerdo o no, pero una visión de una persona muy metida en la realidad del Paraguay y tiene ideas para resolver los problemas más complejos, con mucha gente que le acompaña. Puede ser una opción, usted lo va a decidir seguramente en algún tiempo y cuando ella también baje esa propuesta a algo formal. Lo que hoy queríamos hacer era profundizar más el pensamiento de nuestra invitada Soledad Núñez. Espero que lo hayamos logrado. Tengan muy buenas noches.